Como vieron esta semana, la tarea trata de una técnica que se llama mínimos comunes. Ok, antes de ir a la parte del enunciado, les voy explicando un poco la lógica de este asunto. La semana anterior tuvimos la tarea que tenía que ver con el inventario de categorías. El inventario de categorías entonces configura una parte del mensaje estético que emite un producto. En nuestro caso, entonces, la parte del mensaje estético que es configurada es la identidad propiamente del hornito, es decir, todas aquellas partes que forman la composición visual del hornito y que hace que nosotros entendamos que es un hornito. Como en el caso de los Legos que vimos la semana pasada, pues hay una serie de piezas entonces que configuran su identidad como muñequito de Lego, ¿ok? Ahora, además de esa identidad que tenemos acá de muñequito de Lego o de esa identidad de hornito, existe otra parte del mensaje, es decir, hay una parte que dice yo soy un horno y hay otra parte que dice soy sofisticado o soy moderno o soy caro, ¿ok? Estos mensajes entonces se configuran por dos cosas diferentes. El primero por las categorías que ya investigamos y el segundo, que es lo que está contenido en lo que llamamos la frase semántica, se configura por las características físicas que integran cada categoría. Entonces, en estos dos muñequitos tenemos presentes una categoría que se llama accesorios, según vimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Recuerdan eso, chicos? Sí, profe. Perfecto. Noten cómo los accesorios son los que ayudan a entender que este está disfrazado de maíz y este es un charro. Por tanto, ambos emiten el mensaje soy un muñequito de Lego, porque eso se entiende, forma parte de la marca Lego. Pero este tiene identidad de maíz y este tiene identidad de charro. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues la serie de características físicas que tiene cada categoría. Entonces, en este caso tenemos principalmente este accesorio que es el que da la identidad de maíz, porque si lo quitamos es solo un muñequito con traje verde. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que entendamos que es un maíz? Pues que tiene toda la configuración que tiene una mazorca. En este otro caso, ¿qué es lo que dice que es un charro? El sombrerito y el traje, la guitarra también. El sombrero, el traje, la guitarra, ¿qué más? Ah, y el bigote. Y el bigotote, exactamente, todos esos accesorios, bueno, algunos de ellos son accesorios, otra parte es componente, digamos, pintado, nos ayuda a entender entonces que este muñequito de Lego es un charro y que este otro muñequito de Lego entonces está disfrazado de mazorca y que esta otra muñequita de Lego es Harley Quinn. Entonces, noten cómo las características físicas son las que le otorgan una identidad al producto que hace que se distinga de productos similares. Entonces, eso es lo que hace que estos tres muñequitos de Lego sean distinguibles y tengan una identidad propia, a pesar de que los tres forman parte de la categoría muñequito de Lego. ¿Comprenden eso, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ok, muy bien. Ahora vean, entonces, ya sabemos cómo se configura un hornito, ¿ok? Todos los hornitos de su cuadrante tienen una forma especial de organizar sus componentes y esto hace entonces que podamos ya claramente hacer un diseño de un horno que se entienda como horno. Pero todavía nos falta investigar, por ejemplo, qué lo hace sofisticado, o qué lo hace caro, o qué lo hace moderno, o qué lo hace grande. Cómo estas características o la parte física de estas características pues ayuda a emitir esa otra parte del mensaje, que es lo que teníamos en los ejes semánticos, en el cuadrante que seleccionaron, y para poder comunicar la frase semántica que ustedes definieron necesitamos conocer esas características físicas. Esta parte la van comprendiendo. Profe, ¿podría repetir? Claro que sí, con mucho gusto. Ve, Gracias. la jugada es así. Entonces, ya sabemos cómo se arma un hornito, es decir, cómo se compone desde el punto de vista de su configuración visual. ¿Ok? Ya sabemos que necesitamos la puerta, que necesitamos la agarradera, que se necesita una zona de controles, que se necesita la luz piloto, que necesitamos también de las perillas, de los índices que tienen las perillas y así sucesivamente. Ustedes identificaron una serie de categorías, ¿verdad? Que están asociadas con la composición visual del horno.
Pero si yo les pido en este momento que diseñen un horno sofisticado, ¿de dónde sacan la información para poder emitir el mensaje sofisticado? Esa es la pregunta clave. Ahora, ¿por qué no podríamos en este momento? Porque las categorías no son suficientes para transmitir esa parte del mensaje. ¿Ok? La identidad del hornito solito. ¿Ok? Entendemos cómo se configura un horno X. ¿Ok? Pero ahora, además de ser un horno X, tenemos que darle una identidad, que es la que configuramos en la frase semántica. ¿Ok? Entonces, supongamos que mi frase semántica es algo como moderno simple. Entonces, yo ya sé cómo se configura el mensaje, soy un horno. Ahora lo que sigue es encontrar las características que me ayudan a emitir el mensaje que soy un horno moderno y simple. Las características, o más bien la parte del mensaje que emite estas dos palabras, moderno y simple, se encuentran en las características superficiales que tienen cada una de las categorías. ¿Ok? En las particularidades que distinguen a aquellos hornos que emiten ese mensaje. Entonces a nosotros nos toca ahora encontrar cuáles son esas características que ayudan a emitir ese tipo de mensajes. Y para ello es la técnica de mínimos comunes. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe, ya ahora sí, todo claro. Perfecto. Entonces, esta semana, de lo que se trata la técnica de esta semana, es ir buscando por categoría cada una de las posibles características que existen. Entonces voy a abrir el TEC Digital para mostrarles eso. Permítanme un segundo. Análisis de producto 1. Ajá, aquí está. Aquí está la técnica. Claro. Listo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Ok. Vean, primero tener el vocabulario visual. Ok. Dentro de la plantilla de la técnica lo tenemos de esta manera, porque no necesariamente quien haga esto habría tenido que hacer los ejes semánticos primero. Es decir, si existen otras posibilidades para realizar la técnica utilizando otra técnica que no sea ejes semánticos. Entonces, el procedimiento es neutro. Por eso no dice desde el principio algo así como utilice las imágenes que seleccionó el cuadrante. Pero aquí en este espacio, donde tenemos vocabulario visual seleccionado, lo que tendríamos son las imágenes que forman parte del cuadrante que seleccionamos para trabajar. ¿Ok? Ahora, si anteriormente a la aplicación de esta técnica es necesario que se haya hecho el inventario de categorías. Sin él no podemos hacer esta técnica. Entonces, lo que sigue es anotar una categoría y a partir de esto, entonces, investigar cuáles son las características físicas encontradas. Vamos a encontrar características generales y otras que son específicas. ¿A qué me refiero? A que podríamos encontrar, por ejemplo, que el color del cuerpo, supongamos que la categoría es el cuerpo del tostador. Entonces, encontramos que hay una característica que se llama color y que además de que hay color, digamos, hay variedades de color, es decir, que encontramos negros, que encontramos celestes, encontramos rojos y encontramos grises. Después, otra característica física podría ser el tamaño, que encontramos grandes, medianos, pequeños. Entonces, el tamaño es una de esas características físicas y parece que hay tres opciones, grande, mediano y pequeño. Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a ir haciendo en adelante. Para cada una de las categorías que encontramos dentro del inventario de categorías, se van a definir cuáles son las características físicas que varían, ¿ok? Todas aquellas que varíen.
Esto entonces, de ahí se continúa, se investiga cuál es la categoría, cuáles son las características y cuáles son los mínimos comunes. Los mínimos comunes entonces son aquellas opciones por característica. ¿Qué quiere decir esto? Que los mínimos comunes, por ejemplo, serían para la característica color de pues, las variedades de color que tenemos. ¿Van comprendiendo? Sí, por Levanten mi la, parte sí. ok, levanten la mano si van entendiendo. Todo bien, perfecto. Ven, esto no es complejo, en realidad es muy de, ¿cómo se llama? De poner atención, de observación, se resuelve con una observación bastante simple. Lo que sí es que hay que poner mucha atención porque este trabajo fundamenta el trabajo práctico, ¿ok? Entonces, al fundamentar el trabajo práctico sí tenemos que ser muy minuciosos a la hora de desarrollar este inventario, ¿ok? Ahora, es un inventario porque lo que estamos haciendo es buscar las características físicas y anotarlas. Como verán, no hay un proceso de análisis muy fuerte en este caso. Y es porque el proceso fuerte de análisis es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico que ahorita les voy a explicar. Ya tenemos entonces, supongamos que para la categoría puertas, toda la característica color, todos los colores existentes. Para la categoría puertas, la característica tamaño, todas las posibilidades. La categoría puertas, la característica material, todas las posibilidades de material. Y así sucesivamente para cada una de las características que yo encuentre de la categoría puerta. Cuando termino las características de la puerta, sigo analizando la siguiente categoría, supongamos cuerpo, y busco todas las características diferentes que pueden existir para el cuerpo. Cuando termino con el cuerpo, después voy continuando con cada una de las categorías y lo que voy a tener al final es un montón de información que hay que organizar. Para organizarla, lo que necesitamos es utilizar un mapa mental en el cual pondríamos la categoría, supongamos aquí puerta, y que aquí tendríamos color, tamaño, material, y supongamos que nos salió otra característica como, no sé, eh, no sé, transparencia, supongamos. Entonces simplemente agrego una ramita más que diga transparencia. Y para cada, permítame un segundo porque van a cortar el sacate y suena muy duro. Y yo no escuchaba ni mis pensamientos. Para cada característica, entonces lo que viene es colocar aquí los mínimos comunes. Supongamos que la característica es color y que encontré entonces rojo, celeste, gris y negro. Y pare de contar, solo esos colores encontré, entonces utilizo estos. Si encontré más colores, simplemente agrego la cantidad de ramas que sea necesario. Esto no necesariamente lo tienen que construir como está aquí en el mapa. Esto vamos a ver en la plantilla. Sino más bien pueden utilizar un programa de mapas mentales para hacerlo más orgánicamente según los hallazgos que ustedes vayan teniendo dentro de su cuadrante. Y la idea es que al final entonces lo que entregan y lo importante es esta estructuración donde tendríamos la categoría, tendríamos las características que encuentren y las variaciones o la variedad de diferentes características. ¿Ok? Ahora, esto tiene dos utilidades. La primera es poder trabajar las directrices de diseño, que es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. Y la segunda, que todos estos mínimos comunes también se convierten como en opciones de diseño. Es decir, yo ya aquí me doy cuenta de cuál es la paleta de colores que se utiliza actualmente en el diseño de hornitos. Y me permite, ahora sí, a través de un análisis, tomar decisiones. Entonces yo podría preguntarme, ok, no hay azules, ¿por qué no azul? ¿Okay? Y a partir de ello, entonces, reflexionar si ese color podría ser apropiado o si está por completo fuera de la gama que puede ser empleable en este tipo de productos. ¿Vamos bien hasta ahí? Tengo dos, No, manos, tengo dos manos levantadas. ¿Se les olvidó bajar o van a preguntar algo? no, profe, ya la hago. Ok, Sí, se perfecto. me olvidó, profe. No hay problema. Entonces, como verán, la labor de esta semana no es nada difícil ni es nada compleja. Es más como de poner atención. ¿Ok? ¿Tienen dudas con respecto a lo que tenemos que hacer esta semana? Profe, ¿puede repetirlo? Es que entré un poco tarde.
repetir toda la clase. Digo, toda la consulta. No, digamos, no sé si es que dijo algo en específico o algo muy importante. Me refiero a eso, no toda la clase. Ya te entendí. Ok, ve. No, más bien, el rato que hemos tenido lo he invertido explicando cómo se hace la técnica. Pero no te preocupes por esa parte porque quedó grabada. Ok. Básicamente Okay. lo que tenemos que hacer es un trabajo muy de observación, porque lo que hay que distinguir ahora son las características que tiene cada una de las categorías que ya encontramos en el inventario de categorías. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en adelante? En síntesis sería lo siguiente, supongamos que en tu hornito tenemos, supongamos no, efectivamente tenemos esa categoría, en el hornito tenemos la categoría puertas. Entonces, lo que sigue es preguntarse cuáles son las características diferentes que tiene la puerta. Entonces, podríamos encontrar tamaño, como que hay puertas grandes, medianas, pequeñas. Podríamos encontrar que hay variaciones de color, entonces la característica color está variando. Podríamos encontrar la característica material, entonces eso está variando. Estas son las características. Los mínimos comunes son las opciones por característica. Entonces, en términos de material, puede ser que yo encuentre que son de metal y que son de vidrio. ¿Okay? En términos de color, podría encontrar que algunas son polarizadas, como espejo, otras son transparentes y otras son polarizadas, pero negras. Y en términos de tamaño ya habíamos definido como grande, mediano y pequeño. Esas variaciones son los mínimos comunes. Y lo que tenemos que ir haciendo es, siguiendo el procedimiento de la técnica para organizarlas de manera que nos quede en un mapa la categoría, las características y de último los mínimos comunes. ¿Sí me expliqué? Asumo el silencio como un sí. Creo que sí, profe. Ok, perfecto. Tengo la mano levantada de María A. Es que no me sale su nombre. Alexandra, Alexandra, ya vi. una pregunta es, nada más como para cerciorarme, las imágenes son las del cuadrante. Sí, ve. Nosotros, desde el momento en que elegimos el cuadrante, trabajamos solo con esas imágenes. Las otras de repente nos podrían servir si hay algún tipo de información que no encontramos. Entonces sirven como referencia. Pero lo usual es que se utiliza solamente las del cuadrante porque de ahí se extrae la frase semántica. ¿Ves? Entonces, si por ejemplo nosotros extraemos una frase semántica de ese cuadrante y después nos olvidamos de estas imágenes y utilizamos otras, de esas otras van a tener otros significados de seguro. Entonces no va a ser consistente el resultado. Entonces, desde el momento en que nosotros elegimos cuadrante, en adelante se siguen analizando solamente esas imágenes. Okay, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Por el momento no. Está todo claro. Todo claro hasta el momento. Entonces, voy a cambiar de documento. Aquí está. Listo, la tarea de mínimos comunes se trata entonces, aquí está el enunciado, vamos a ir directamente al cómo hay que hacerlo. Lo usual, organizarse en equipo de trabajos, leer el procedimiento para la técnica, el procedimiento es tal cual acabamos de ver, ¿verdad? Y esta semana ese es el trabajo, todo el equipo de trabajo se va a enfocar en el desarrollo de los mínimos comunes, entonces pueden dividirse, digamos, las categorías y hacer individualmente o en parejas el abordaje de este estudio. Harán una definición del objeto de estudio de la técnica, debe estar alineado con el objeto de estudio de la investigación, deben seguir el procedimiento planteado para la técnica, no será permitido utilizar otra, es decir, en este caso sí tienen que apegarse al procedimiento, no necesariamente a la plantilla, sino al cómo se hacen las cosas, porque definitivamente ocupamos esta información para poder tener lo que se necesita para plantear las directrices de diseño que van a ser desarrolladas a través del trabajo práctico. Se hará un inventario de los mínimos comunes presentes en cada categoría de estudio. Entonces, es esto que acabo de explicar. Vamos a observar los ejemplos presentes dentro del vocabulario visual del cuadrante que seleccionamos y a través de esa observación vamos a definir cuáles son las características que tiene cada categoría y cuáles son las opciones que tiene cada una de esas categorías. Esas opciones de cada categoría es lo que vamos a entender como mínimos comunes. El resultado será registrado a través del uso de un instrumento que será definido por el grupo de trabajo.
En este caso, digamos, el instrumento es el mapa mental, ¿ok? Sin embargo, si ustedes quieren organizar la información de alguna otra manera, en el pasado algunos grupos definieron que les era más sencillo acomodarlo en tablas, están en libertad de hacerlo. La única condición es que tengamos al principio la categoría, después las características y después cada uno de los mínimos comunes que están asociados a cada una de las características. Y no se va a hacer análisis narrativo, porque el producto esperado de esta técnica es precisamente esto que acabo de explicar, esa concatenación de la información de la categoría, las características y sus respectivos mínimos comunes. Entonces, el trabajo de esta semana es bastante ejecutivo, es relativamente rápido y tienen chance para presentarlo hasta el 12 de noviembre, extendido hasta el domingo 14, es decir, hasta el próximo domingo. ¿Dudas, chicos, acerca de este trabajo? Creo que todo claro, profe. Oh, claro, perfecto. Entonces, cambio de tema y les voy a explicar el trabajo práctico. Este sí es un poquito más complejo, pero para este vamos a tener un taller la próxima semana. La próxima semana tenemos dos posibilidades para vernos. El primero es un taller que va a ser el día lunes, ¿ok? Para poderlos apoyar en el proceso y ¿cómo se llama? Y facilitar la creación de las directrices de diseño. Y el siguiente va a ser el jueves a la misma hora de la clase, ya que estamos habituados a estar aquí, digamos, a la misma hora, entonces voy a aprovechar ese espacio para darles consulta acerca del trabajo práctico. Antes de continuar, chicos, el próximo lunes ¿tienen alguna entrega, compromiso o algo en el transcurso de la mañana? Bueno, sinceramente no sé, pero porque tenemos fundamentos de diseño, pero se supone que el trabajo final lo entregamos el viernes, pero no sé si la profe nos llamará como para decirnos algo sobre la evaluación o para decirnos algo sobre como el final del curso, tal vez algo así, pero no creo que sea ya una clase porque el trabajo final, como le digo, se entrega el viernes. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejarla programada para las 10:30. Si cualquier cosa, tienen una clase o extra o lo que sea de fundamentos, que yo sé que termina como hasta las 11, entonces me avisan y lo empezamos a las 11 de la mañana. La idea en realidad es como contar con 1 hora y media, porque esto sí requiere un rato de explicación, y además porque mi idea no sería solamente hacer una explicación, sino con sus datos empezar a hacer el trabajo en serio, para orientarlos un poco más y que ya tengan una idea más clara de cómo se desarrolla. Entonces, quedemos así, los cito a las 10:30 y si se les presenta algo con el curso de fundamentos, simplemente me avisan y nos vemos a las 11. Entonces, el trabajo práctico se trata de lo siguiente. Ahora ya tenemos la información del análisis semántico, tenemos la información del análisis sintáctico que tiene dos partes. Uno es el inventario de categorías y el otro son los mínimos comunes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entonces, de diseñar el hornito. Es decir, ¿qué nos queda? Crear las directrices de diseño y poder hacer una propuesta de diseño de los hornitos. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Desarrollar un análisis sintáctico, un análisis semántico, definir los mínimos comunes que integran a cada categoría, triangular datos perceptuales. Esto es el proceso de creación de las directrices. Definir las directrices que configuran la apariencia esperable, validar la apariencia esperable, y el resto son las competencias transversales que hemos tenido en el curso, en el desarrollo de diferentes trabajos del curso. Cuando ya esta parte la conocen, vamos directamente a cómo hay que hacerlo. Organizarse en los equipos definidos por el profesor para realizar la tarea. Será elegida una técnica o instrumento para realizar la triangulación de los datos obtenidos en el análisis semántico con los datos obtenidos en el análisis sintáctico. Esta herramienta yo se las voy a proponer el próximo lunes en el taller que vamos a hacer para facilitarles un poco el trabajo, ¿ok? Porque en realidad sí, vamos a ver, sí nos queda relativo poco tiempo y esta es la materia, la parte de esta materia que puede resultar un poco más compleja. Entonces decidí hacerla un poco más guiada para poder facilitarles a ustedes el aprendizaje. Será un análisis narrativo breve que correlacione la información. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una herramienta que sirve para triangular la información de las tres técnicas y poder encontrar sentido a lo que estamos encontrando, a los hallazgos que estemos teniendo en términos de información.
De la relación obtenida en la triangulación de los datos se definirá la información necesaria para redactar las directrices de diseño. Se procederá a redactar las directrices de diseño que cumplan con las siguientes condiciones. Primero, definen la apariencia esperable de un horno tostador. Segundo, aseguran que el diseño del objeto reproduzca los adjetivos elegidos como frase semántica. Entonces, esta primera parte ya lo tienen por seguro en el inventario de categorías. Esta segunda parte, entonces, es lo que necesitamos en este momento de la tarea de esta semana. Necesitamos los mínimos comunes para poder encontrar cuáles son la parte del diseño o cuál es la parte del diseño que produce el mensaje que está contenido en la frase semántica que ustedes están definiendo. A partir de las directrices, cada integrante del grupo de trabajo hará una propuesta de diseño. Dicha propuesta debe encajar en el cuadrante elegido y ser coherente con la frase semántica determinada a partir del cuadrante elegido en los ejes semánticos. Entonces, vamos a tener una serie de directrices que son como requisitos de diseño, pero de carácter perceptual. Utilizando esas reglas, cada uno de ustedes, cada integrante del grupo de trabajo va a hacer una propuesta del hornito. Pueden hacerla en Illustrator sin ningún problema. De las propuestas diseñadas, se seleccionará la que considere mejor para su validación. El grupo de trabajo hará una validación empleando la información del análisis sintáctico, o sea, las categorías y los mínimos comunes. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que vamos a hacer un check de que las categorías están completas y que se están empleando los mínimos comunes que ayudan a transmitir la frase semántica. Segundo, los ejes semánticos. Van a elegir la propuesta que se adecue más a las directrices y encaje mejor en el cuadrante estudiado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro hornito está bien diseñado, lo ponemos dentro del cuadrante que seleccionamos y fijo va a calzar. Es decir, se va a ver como un integrante más normal, natural de ese grupo. Y luego de la validación, se presentará la síntesis que dé respuesta al objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es cuáles son las características, si no me equivoco, que definen la apariencia esperable del objeto. Entonces, eso es lo que habría que concluir. ¿Cuáles son las reglas? El presente trabajo triangula información cualitativa obtenida en los ejes semánticos con la información cuantitativa obtenida en el inventario de categorías y los mínimos comunes. Su complejidad es alta porque triangula información de carácter subjetivo con información de carácter objetivo. Entonces, hay que ponerle, digamos, más atención a este trabajo, a esta parte, porque es la que fundamenta todo lo demás. Por ese motivo estoy interesado en que hagamos el taller para que ustedes puedan tener una guía más cercana de cómo hacer las directrices. Cada integrante del grupo de trabajo debe hacer una propuesta de diseño del tostador. Cada miembro del equipo debe realizar su trabajo y de aquí para abajo son las reglas, digamos, normales que tenemos en todos los trabajos, que tienen que ver con terminar todo a tiempo para que todos puedan hacer sus partes, la entrega del trabajo y demás. La fecha está programada para el lunes 22 de noviembre. Sin embargo, quiero hacerles la pregunta. Este lunes 22 de noviembre es el lunes de la semana 18. ¿Ok? Eso quiere decir de este lunes que viene en 8 días. ¿Consideran que necesitan más tiempo para hacer este trabajo? Yo creo que eso lo profe, veríamos como la otra semana. como usted lo plantea, y según lo que yo tengo entendido en mis cursos, realmente ya voy a tener más tiempo para realmente trabajar de lleno en eso. Porque tal vez sea más fácil sacarlo más rápido porque tenga más tiempo, porque ya otros cursos terminaron. Pero sinceramente, como usted dice que está, digamos que es bastante complejo como entender, no sé, me preocupa un poco. En realidad les pregunto porque de verdad este es el trabajo que o más bien, esa parte del trabajo en realidad es muy simple, ¿ok? Cuando ya uno lo aprende es muy simple, pero cuando está en el proceso, como están ustedes, salen muchas dudas, ¿ok? Porque es tal vez es la materia con la que menos experiencia tenemos. Digamos, cuando uno hace el análisis de uso, al menos fue usuario, entonces sabe cómo usar los productos y eso le facilita la labor. Profe, ¿Sí? Decime. porque tal vez se pueda definir el lunes que hacemos el taller. O sea, depende de cómo vemos todo y ya cuando estemos en el taller, tal vez tengamos como más, no Sí. sé, comprensión de qué tanto, o sea, se tiene que trabajar. Ok, muy bien. Entonces ahí tal vez podamos definir la fecha. Sí, me parece muy buena tu propuesta, entonces podemos definirlo el próximo lunes. Como les digo, a mí lo que me estresa o lo que me preocupa, es que resulte en poco tiempo para el desarrollo de esto, ¿verdad? La experiencia me dice que sí podrían, pero sigo siendo prudente con el tema de ¿cómo se llama? De que ya no es presencial, etc. Entonces está bien, lo definimos el lunes después del taller.
Más bien, muchas gracias, profe, por tomarlo en cuenta. Ah, con mucho gusto. Profe, gracias. Mucho gusto. De hecho, de ahí se lo ganaron. Es decir, si ven las notas, van súper bien. Van súper bien. Y la idea en este momento es más bien de darle la oportunidad de que tengan un muy buen trabajo final para que las notas también les ayude a subir el promedio. Que eso les ayuda, por supuesto, después en la hora de matrícula. Porque ya desde mi perspectiva, sus notas dicen que el aprendizaje se está dando. Chicos, ¿dudas con respecto a este trabajo práctico o a la explicación del enunciado? ¿No? Ok. Vean, Yo yo tenía estoy... duda que dice ahí como que cada estudiante debe hacer su propuesta. Ujú, O sea, si somos cinco propuestas. exactamente. ¿Y se entrega por individual o como? Ah, no, digamos, en el mismo documento hay una sección donde están las propuestas y entonces ustedes ponen el diseño con el nombre de quién. Ok, súper. Sí. Gracias. Sí, la idea de esto es que, bueno, que utilicemos, que pasen por la experiencia de utilizar las directrices de diseño, porque pasa normalmente que van a diseñar hornitos que son diferentes, pero que lo usan como parte de una misma familia. ¿Ok? Y eso es lo que estamos esperando precisamente, porque la idea de configurar las directrices es poder crear las reglas necesarias para tener un lenguaje estético específico. Si un objeto pertenece a un lenguaje estético, perdón, si varios objetos pertenecen a un lenguaje estético, entonces se notan como si fueran de parte de una misma familia, como si fueran, por así decirlo, tíos, primos, sobrinos. ¿Ok? Entonces se nota que hay elementos que les generan pertenencia, a pesar de que cada uno de ellos a su vez tienen cosas que los diferencian. Eso es lo que estamos buscando. Y después que de las propuestas que ustedes hagan, elijan cuál es la que consideran que tiene mayor fortaleza y la utilicemos para la validación empleando la información de las técnicas que ya generamos. Chicos, bueno, quería pedirles lo siguiente. Normalmente yo hago una actividad de realimentación del curso. Permítanme un segundo para pasarles un enlace. Es este, sí. A través del chat les voy a pasar un enlace a este cuestionario. ¿Okay? La idea es la siguiente, como para la mejora del curso. ¿Okay? Es una técnica que hizo una compañera, bueno, la compañera directora, de hecho, Cinia Varela, para capturar información de los estudiantes y conocer cómo fue su experiencia dentro del curso. Tiene 4 preguntas muy simples y la idea es tener la información para poder hacer las mejoras respectivas. La primera pregunta es, ¿qué aprendiste en el curso? Y en esto no necesariamente tienen que ser aprendizajes de carácter académico o técnico. También podrían ser cosas diferentes. Es decir, si ustedes aprendieron algo que les sirve para algo más que para la universidad o para ser profesional, también pueden anotarlo. La segunda pregunta es ¿cómo lo aprendiste? Esto es entonces pensar en, ok, yo aprendí esto, ¿a través de qué medios yo lo aprendí? ¿Fueron las tareas? ¿Fueron las discusiones con los compañeros? No fue ninguna de esas cosas, sino que yo la puse hasta que lo logré solito. Entonces esa información es muy importante para saber si lo que se está haciendo y si los medios que se están utilizando para aprender están funcionando. ¿Para qué? La siguiente pregunta es ¿para qué sirve este aprendizaje? Que igual la respuesta podría ser dentro de la universidad, para lo que sirve aquí adentro, o fuera de la universidad en cualquier ámbito de la vida. Y la última pregunta es ¿cómo se puede mejorar el curso? Entonces les voy a pedir que la contesten con las respuestas que les parece a ustedes que más se acerquen a la realidad que vivieron. ¿Ok? Vamos a tomar 10 minutos para eso. Entonces si gustan pueden empezar en este momento.
Sí, Valeria. Profe, disculpe que le pregunte, es que en la parte de evaluaciones del curso sale como que aparece un quiz 10, pero yo no sé, digamos, yo leí obviamente las instrucciones de la semana y yo sé que no hay quizzes. Ajá. Ah, ok. Está muteado, profe, disculpe. Oh, bueno, Ah, ya. Es que no le escuché nada. Ok. Ah, bueno, no, está bien, esa era mi pregunta, profe, es que salía ahí como un quiz 10, pero no hacía para la acción de valor y decía como 21 de noviembre, entonces nada más le iba a consultar eso. Era lo único que me quedaba una duda. vamos. Sí, no, no tenemos quiz 10. Yo me encargo de eliminar eso entonces. Ok, perfecto, profe, esa era mi pregunta, más bien, gracias. Listo, con gusto. Ok, chicos, terminaron. Yo sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, ya para este momento tengo cubierto lo que, o sea, la intención del día de hoy. Si les parece, podemos trabajar entonces en el inventario de mínimos comunes. Es decir, que el tiempo restante pueden empezarlo en caso de que se topen con alguna duda que podamos hacer consulta. Entonces, para ello se pueden trasladar los grupos de trabajo que tenemos en el Teams para que puedan iniciar el trabajo propiamente. Ahora, antes de esto, la mayor parte de los grupos en la tarea de el inventario de categorías les hizo falta al menos una categoría, y la común es muy curioso porque hicieron los dibujos y ahí estaba dentro de sus dibujos, pero no la anotaron. Tenía que ver con el área de controles, que el área de controles tiene como un marquito que separa las perillas o los botones, dependiendo del tipo de hornito que estuvieran trabajando, del resto del cuerpo. Entonces, tienen que agregar esa categoría que se podría llamar algo como marco de controles o algo por el estilo. Ustedes podrían, o sea, igual pueden buscar otro nombre que lo identifique. Y otro error que cometieron en este sentido, que en realidad fueron muy pocos, digamos, en términos de la identificación de categorías, no, de hecho, ese no fue en términos de la identificación de categorías, sino de la configuración del horno. Es decir, si ustedes encuentran, por ejemplo, presencia de perillas y presencia de pantallas, y los que tienen pantallas no tienen perillas, no podemos poner los dos dentro del inventario de categorías, porque son cosas diferentes, son categorías excluyentes. Eso indica de una vez que hay que hacer dos inventarios, uno que tiene pantalla y otro que tiene las perillas. Y la última observación, porque eran tres con respecto a este inventario, es que tienen que fijarse más, por ejemplo, en dónde están los controles. Digamos, hay un equipo de trabajo que tenía dentro de su cuadrante muchos hornitos de posición vertical, y todos los hornitos de posición vertical tenían los controles o abajo o en la parte de arriba ubicados horizontalmente. Y cuando hicieron el inventario de categorías, lo hicieron vertical con las perillas de este lado. Y ninguno de los verticales tiene perillas de ese lado. Entonces, la evidencia, los datos dicen que la forma correcta es ubicando los controles de manera horizontal, sea en la parte superior o en la parte inferior. Entonces, esta es como la serie de detalles en donde tienen que poner más atención para capturar la información correcta. Y es como el par de correcciones que podían hacer dentro del inventario. Entonces, si les parece, pueden trasladarse a los equipos de trabajo e iniciar esta tarea. De manera que aprovechemos este rato, y si se topan con alguna dificultad, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Está bien, profe, gracias. Con mucho gusto. Adelante entonces. Gracias, profe. Un placer. Profe, Señor, creo que puede hacer una consultilla ahí rápida cuando decime. estamos Está bien, decime. con los quizzes. Es que no sé por qué, bueno, yo sí recuerdo haberlo hecho, pero no sé, por ejemplo, ¿me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. El quiz 3 dice evaluar, digamos, no me sale nota, pero, Quiz 3. ajá, y el quiz 5 tampoco.
El único que sí recuerdo que no hice por, porque Dame se un me toquecito fue y fue ya lo nueve. hacemos eso. Dame un segundito. El quiz 3 decís, ¿verdad? Ah, y el 8 y el 5. Y el 8 y el 5. Ok, sí, me salen sin nota aquí dentro de la interfaz. Vamos a ver dentro del gap a ver qué sucede. Yo sí recuerdo haberlos hecho. Es el 3, el 5 y el 8, que salen sin nota. El único que sí acepto que no, que se me fue el El 9. 8 sí está registrada la nota y publicada. 8. O sea, en mi interfaz sí está publicada la nota y no me sale con el puntito amarillo que dice que no está publicada. Sí me sale bien. Los otros dos sí no me salen. Voy a revisar en el gap para ver si hay algún asunto de publicación. Profe, el 8 me sale que dice evaluar, el profesor no ha publicado la nota. Sí, eso sí está. Sale, Igual, o sea, te puedo decir, aquí tengo la nota, dame un toque para decirte cuánto es exactamente. Para no batear con mi memoria, Conejo Bonilla Jorge Andrés, quiz 8, 90.9. Entonces no te estreses por eso, porque si sale en mi interfaz de la nota va a estar registrada. Los otros dos sí vamos a ver qué está sucediendo. Voy a abrir el gap para ver qué pasó. Es quiz 3. Quiz 1, quiz 3. Análisis del usuario. Resultados. No, no sale realizado por vos el número 3. claro. Y el 5, profe, tampoco. Dame un segundito. 4, 5. Análisis usuario objeto. Este sí, dame un segundo. Ajá, este sí, nada más es de publicar la nota. Dame un segundito y te arreglo eso. Profe, ¿cómo es que se llama el quiz? Tal vez lo encuentre. Hace. Qué raro, ¿no? ¿Cuál? ¿El número 3? Sí, es que aquí sí me sale, digamos, en el gap, en el historial sí me sale que se lo hice. Bueno, de hecho, Ok, fallé 2, ok, entonces pero dame no un me sale, segundito y revisamos con detalle. Si vos ¿Cómo? tenés, ve, número 1, si vos tenés esa evidencia, no tenemos ningún problema. Yo puedo hacer algo para, ¿cómo se llama? Para agregar esa nota. ¿Ok? Pero primero dame un chance. Cancelar. Dices, aquí está. Bueno, ¿cuál fue el que me dijo que sí salía ahí? El 5. Dame un segundo que estoy publicando la nota. Ya te tiene que salir. Ah, el 5. Sí, el 5. El 3 es el que no me sale. No estaba equivocado, perdón, profe. Estaba viendo el 5 también. Ah, con No, razón. el 3 no, no, perdón. El 3 no me sale. No me Ah, ok. salió. Sí, si el 3 no te sale es que no está realizado, pero ya tenemos entonces las dos notas que te hacían falta. Tu nota de quiz, en realidad, yo tengo que hacer todavía una jugada, pero esta no es la nota real de quizzes, tiene que aumentarte un toquecito porque no tenemos quiz 10. Entonces, esos 2 puntos quedan repartidos por todos los demás. Eso era, programar bien, muchísimas gracias. No, con mucho gusto para servirte. Ok, profe, es que